de frenar esta ofensiva ultraderechista que linda en el neofascismo, que opera a nivel global y que en síntesis lo que lleva en su seno es una política regresiva en materia de derechos humanos. Y en consecuencia, la forma de enfrentar este fenómeno, que ya no es un fenómeno local de un país determinado, sino que es un fenómeno global, es precisamente una articulación de carácter global, una articulación de carácter general. Y en ese empeño, la iniciativa partió primero generando conversaciones bilaterales con organizaciones de derechos humanos a nivel latinoamericano. Y afortunadamente tuvimos una respuesta bastante positiva y en forma inmediata, y yo diría con bastante entusiasmo. Y luego hemos ido ampliando nuestro ámbito de integración, incorporando también a organizaciones de Europa y de África. ¿Cuál es la naturaleza de esta instancia denominada Plataforma Internacional por los Derechos Humanos? Tal como lo dice su principal comunicado, que es de fecha junio del presente año, es decir, hace 3 meses atrás, 4 meses atrás, dice lo siguiente: esta es una instancia de colaboración y coordinación, surge porque compartimos y promovemos la solidaridad internacional, la hermandad entre los pueblos y la lucha por el establecimiento de sistemas verdaderamente democráticos, fundados en el respeto y garantía de los derechos humanos, consagrados a los diversos tratados internacionales sobre la materia y demás fuentes del derecho internacional de los derechos humanos. Y en segundo lugar, tenemos como organizaciones defensoras de los derechos humanos de nuestros pueblos propósitos comunes y trayectorias similares, pero también amenazas comunes de carácter global, frente a las cuales debemos articularnos, coordinarnos y apoyarnos colectivamente. Particularmente nos preocupa el surgimiento de una ultraderecha neofascista en el mundo, cuyas políticas importan graves retrocesos en materia de democracia, derechos humanos y conquistas sociales. Sobre esta base del diagnóstico común, esta plataforma se propone la consecución de 2 grandes objetivos y que están puestos en el comunicado que dio inicio a la creación de esta plataforma. En primer lugar, apoyar las legítimas exigencias que hacen los pueblos y sus organizaciones en sus respectivos territorios, por la defensa de los derechos humanos y el debido cumplimiento de las obligaciones contraídas por los estados, producto de la suscripción y ratificación de los tratados internacionales de derechos humanos. Y en segundo lugar, y no menos importante, es proponer reformas al sistema de protección internacional de los derechos humanos, tanto de los órganos y mecanismos de carácter universal como regional, que permitan garantizar su eficacia y garanticen su necesaria autonomía, fuera de toda tutela, única forma de cumplir con los objetivos para los cuales fueron creados. Solo a título ejemplar diremos que el genocidio que hoy ocurre en Gaza ha mostrado la inoperancia e ineficacia del sistema, el que ha sido incapaz de detener la barbarie en curso. Además, agregaría que esta plataforma internacional por los derechos humanos y las organizaciones que la agrupan han expresado con bastante fuerza su posición de ser anticapitalistas y antiimperialistas. ¿Y por qué anticapitalistas y antiimperialistas? Anticapitalistas porque la historia nuestra, como la de muchos otros pueblos, ha demostrado que el capitalismo es un sistema que impide el ejercicio y garantía de derechos humanos fundamentales, que choca con esa posibilidad, que impide realizar la dignidad humana, tanto individual como colectiva, dentro de los pueblos. Y en consecuencia se ha mostrado ineficaz para el propósito que todos perseguimos mayoritariamente. Además, porque trae consigo muchísimos males de los cuales hoy día la humanidad en su conjunto padece, como es
el aceleramiento del cambio climático con sus políticas depredadoras, con sus políticas extractivistas, con la vulneración permanente de los pueblos indígenas en el mundo, con el fin de explotar recursos naturales y, en definitiva, generando discriminación y desplazamiento de muchísimas poblaciones al interior de países que conquista sobre la base de sus políticas económicas regresivas, y que impulsa a millones de seres humanos a desplazarse en el mundo, generando una migración que obviamente afecta siempre a los sectores más pobres. Pero además somos anticapitalistas porque el sistema capitalista promueve democracias formales. Y estas democracias formales impiden el ejercicio del principal derecho colectivo que tienen los pueblos, que está garantizado en el artículo primero de ambos pactos complementarios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala con precisión que los pueblos tienen el derecho a la libre determinación, que se expresa en dos dimensiones. Uno, el derecho de los pueblos a determinar libremente su condición política, social y jurídica, a través, ¿no es cierto?, agregamos nosotros, de una constitución que fije un marco de convivencia común aprobado por todos y todas los integrantes de la comunidad llamado país. Y en segundo lugar, porque ese artículo primero, ya señalado, señala con precisión que los pueblos tienen el derecho a administrar sus riquezas básicas y recursos naturales con el fin de proveer las necesidades fundamentales de la población. Y esto no ha ocurrido. El sistema capitalista, durante años y años, los pueblos han padecido la imposibilidad de avanzar en esa dirección y de poder ejercer ese derecho fundamental que tienen los pueblos y que está consagrado, fíjese usted la importancia que le dio Naciones Unidas en su oportunidad a este derecho. Está en el artículo primero, tanto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Derechos que, como institución, como Comisión Chilena de Derechos Humanos y como organizaciones de derechos humanos que han decidido entusiastamente participar en esta plataforma, adherimos completamente y relevamos su importancia y significación para los efectos de realzar, repito, la dignidad humana de cada uno de los habitantes de nuestros pueblos. Pero además somos esencialmente antiimperialistas. ¿Pero por qué somos antiimperialistas? Bueno, porque tenemos que ser coherentes con nuestra historia y tenemos que ser respetuosos de nuestra memoria. Particularmente en nuestra América, nosotros hemos visto cómo Estados Unidos ha aplicado desde siempre la denominada doctrina Monroe, que señalaba, ¿no es cierto?, desde el año 1823, que América era un territorio para ellos, para los norteamericanos, y que constituía este territorio su patio trasero. Y esa doctrina la vimos con mucha fuerza aplicada durante la década de los 70, y muchos de nuestros países latinoamericanos sufrieron justamente la aplicación de esa doctrina de Monroe, ¿no es cierto?, a través de golpes militares, ¿no es cierto?, que pusieron fin a procesos de transformación social que habían impulsado los pueblos a través de sus gobiernos, como el caso nuestro de Salvador Allende. Y esta doctrina Monroe, hasta el día de hoy, tiene plena eficacia y tiene plena vigencia para los Estados Unidos. Hoy día vemos con espanto y con indignación al mismo tiempo cómo Laura Richardson, la generala en jefa del Comando Sur del ejército norteamericano, es recibida con alfombra roja por nuestros gobernantes. Y en los últimos meses hemos visto cómo es recibido y ha señalado con todo desparpajo y una impudicia inaceptable para la dignidad de nuestros pueblos cuál es el verdadero objetivo que persiguen los Estados Unidos en nuestra América. A través de un video que ha circulado profusamente, Laura Richardson ha señalado con claridad:
Desde el punto de vista geopolítico, América, dice ella, es estratégico. Es estratégico por la cantidad de recursos naturales y riquezas básicas que tienen estos territorios americanos. Y habla, ¿no es cierto?, de la singularidad que tiene el denominado Triángulo del Litio entre Argentina, Bolivia y Chile, donde se concentra el 60% de ese mineral muy importante para el desarrollo tecnológico, ¿no es cierto?, en que estamos envueltos como humanidad, y que tan vital elemento constituye el litio para justamente ese desarrollo. Ha hablado también del petróleo, y ha dicho qué importante es América para los americanos, el que Venezuela concentre la mayor reserva petrolera en el mundo, 300.000 millones de barriles anuales tienen las reservas estratégicas de Venezuela. Y entonces dicen, ojo, a nosotros nos interesa Venezuela, así como nos interesa Guyana. Guyana, donde recientemente, hace meses atrás, se descubrió un gran yacimiento petrolífico también. Y por cierto, señalan, nos interesa la Bolivia por el estaño y por el oro. Entonces es falso que los Estados Unidos promuevan la democracia y los derechos humanos y que esa sea su bandera verdadera para efecto de promover sus intervenciones en nuestro continente. Es simplemente somos un interés geopolítico para sus políticas de instalación de su hegemonía en el mundo. Y eso nosotros no podemos aceptarlo. No podemos aceptarlo porque, entre otras cosas, sería una ofensa justamente a nuestra memoria reciente, particularmente a aquellos países que sufrimos lo que fue la aplicación de la doctrina Monroe a través de los golpes de Estado en la década de los 70 y que empezó en el año 64 con la destitución de João Goulart en Brasil y que se ha mantenido hasta el día de hoy con una intervención absolutamente impúdica. Los recursos naturales y las riquezas básicas, como lo dice el artículo primero de ambos pactos complementarios que ya mencioné, pertenecen a los pueblos. Y en consecuencia, nuestra lucha ha de ser por ejercer soberanamente, ¿no es cierto?, nuestra independencia, tanto económica como política. No podemos aceptar entonces que Estados Unidos levante la bandera de la democracia y los derechos humanos, porque ese tiene un fundamento falso. Su único interés es arrasar con los pueblos y apropiarse de sus riquezas básicas y sus recursos naturales. Es el sentido. Y por eso que somos antiimperialistas. Y por eso que promovemos un nuevo orden mundial, justo, solidario, integrativo, participativo, y donde la cooperación entre los pueblos sea precisamente la base, ¿no es cierto?, de esta nueva orden mundial que nosotros proponemos. ¿Qué organizaciones integran esta plataforma internacional por los derechos humanos de reciente creación y que persigue los propósitos que ya señalamos? Bueno, como es de iniciativa de nuestra institución, nombraremos en primer lugar a la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Pero también tenemos que mencionar a la Asociación Americana de Juristas, que es una asociación de carácter continental. El Centro de Ricerca y Elaboraciones para la Democracia de Italia. La Universidad Nacional Madre de Plaza de Mayo de Argentina. La Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén, Argentina. La Asociación Pro Derechos Humanos del Perú. La Asociación Americana de Juristas del capítulo de Brasil. El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Guayaquil, Ecuador. La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos INRED de Ecuador también. El Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo de Colombia. La Red Internacional de Cátedras de Instituciones y Personalidades sobre el Estudio de la Deuda Pública de Uruguay.
la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia. Lila Escobar, exdiputada y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Parlacén y signataria de los Acuerdos de Paz de Guatemala. Lucrecia Hernández, directora de SURES, Organización de Derechos Humanos de Venezuela. José Luis Inces, presidente de la Asociación Venezolana de Juristas. Ivania Cruz, abogada encargada de la Unidad de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador. Ancia Castro, del proyecto Nuestra América y de la Red de Cuba. Ali Omar Buhari, encargado de Relaciones Exteriores de la Unión de Estudiantes de Zaguía el Alhambra y Río de Oro del UESARIO, es decir, una organización defensora de los intereses del pueblo saharaui en África. Ana Habibi, periodista y activista saharaui en la zona ocupada por Marruecos. Y Edil Cayotopa Burga, bachiller en Derecho, asesor social, político y organización de la Central Única Nacional de las Rondas Campesinas del Perú. Si ustedes se dan cuenta, es un ramillete muy significativo de nuestra América, pero nuestro objetivo es que esta plataforma no solo tenga una integración de carácter regional, sino que de carácter global. Y por lo tanto, vamos a seguir incorporando organizaciones de todo el mundo, porque los derechos humanos y el anhelo de una democracia verdadera está en peligro y está amenazado en todo el mundo, no solamente a nivel latinoamericano. Respecto al neofascismo emergente, por supuesto, que no es el momento para analizar sus causas del por qué. Ha tenido un auge vertiginoso, pero sí podemos decir que sin lugar a dudas, el desarrollo del capitalismo ha demostrado la promoción de estos surgimientos, de estos movimientos políticos, principalmente porque vastos sectores de la población se sienten desamparados, se sienten abandonados por el sistema y ven el surgimiento de estas ideas populistas, neofascistas, como un salvavidas para enfrentar todos los males que produce el sistema capitalista. Donde se levantan, ¿no es cierto?, con mucha fuerza, líderes que promueven soluciones fáciles a problemas complejos. Y también se demuestra allí, ¿no es cierto?, que las democracias, aquellas democracias formales que nosotros combatimos, que consideramos total y completamente insuficientes, no dan abasto justamente para satisfacer los anhelos de las grandes mayorías, lo cual es un terreno fértil para el surgimiento, repito, de estos movimientos políticos que son en sí mismos regresivos y atentatorios contra esos intereses de las grandes mayorías. Pero sin lugar a dudas también para nosotros, y por eso es un tema central para la plataforma, el rol que han jugado los medios de comunicación en el fortalecimiento de estos movimientos neofascistas, sin lugar a dudas, merece un lugar y una ocupación prioritaria. Nosotros hemos visto cómo, no solo en Latinoamérica, sino que también en Europa, el tema de la desinformación como como un problema que afecta directamente al ejercicio democrático, constituye una preocupación central. El tema de la desinformación y el control de los medios de comunicación, sepan ustedes que no es solo una preocupación y un problema de países de nuestra América del Sur. Es un problema global. Hace poco tiempo atrás, en un foro en Alemania, líderes progresistas discutían como tema central en un foro en televisión cuál era la razón principal que pensaban ellos. La causa principal del ascenso vertiginoso de la ultraderecha en Alemania.
en Alemania, cuna del nazismo, pero que hoy día, a través de un movimiento que se llama Alternativa para Alemania, es la segunda fuerza política. Y todos los líderes progresistas allí congregados, desde los partidos verdes, los progresistas, los socialdemócratas, etcétera, llegaban a una conclusión, que era la desinformación de las grandes masas. Y sepan ustedes que Chile, por supuesto, no está ajeno a eso. Y los países de nuestra América del Sur y nuestra América Central es un fenómeno común. Las relatorías sobre libertad de expresión del sistema interamericano se han pronunciado con mucha fuerza a propósito de este tema. Y generalmente han emitido informes lapidarios respecto a la situación de la libertad de expresión en los distintos países de nuestra América. Obviamente deficitarios. Y todos los informes que ustedes pueden leer parten del siguiente supuesto o del siguiente presupuesto. No hay democracia alguna que pueda llamarse como tal si no está garantizada la libertad de expresión. Y solo a título ejemplar, porque este es un fenómeno de toda nuestra América, el año 2015 vino a Chile el relator sobre la libertad de expresión del sistema interamericano, Edison Lanza, y emitió un informe lapidario que fue conocido el año 2016 y señaló con dureza que una de las tareas pendientes más relevantes de la transición a la democracia que se había iniciado en el año 1990 era precisamente garantizar la libertad de expresión. ¿Y por qué? Porque hoy día en Chile no teníamos libertad de expresión. ¿En razón de qué? En razón de la concentración de la propiedad de los medios de comunicación y su consecuente falta de pluralismo informativo a nivel del ecosistema de medios. Esa es la realidad de Chile, pero es la realidad de Latinoamérica. Y en consecuencia ha de ser una ocupación central también de la Plataforma Internacional por los Derechos Humanos, este derecho humano tan importante como la libertad de expresión, hoy día más conocido desde el punto de vista de un lenguaje y de un concepto más moderno, el derecho a la comunicación, como un derecho de los pueblos, ya no como un derecho individual de las personas a expresar libremente sus opiniones o el derecho a ser debidamente informado. Es un derecho colectivo que tienen los pueblos, y sobre la base de esa concepción se genera también, en consecuencia, la necesidad de que los estados puedan garantizarlo sobre la base, en primer lugar, de la dictación de una ley de medios, y en segundo lugar, de una institucionalidad que, como se estableció en Argentina, de las defensorías de las audiencias, es decir, que cualquier ciudadano pueda recurrir a esta institucionalidad cuando los medios no estén cumpliendo cabalmente con su función de informar debidamente. Bueno, tanto es así que en Argentina, con Néstor Kirchner, se aprobó una ley de medios, se aprobó esta institucionalidad que garantizaba y resguardaba este derecho tan fundamental del pueblo argentino. Bueno, y Macri, cuando asumió, eliminó el 90% de esa legislación protectora de este derecho fundamental cuando fue su presidente. Entonces, ellos saben la importancia que tiene el manejo y el control de la información en los respectivos países. Y por lo tanto, sabemos que los grandes grupos económicos y, y sus fieles exponentes no compran, no adquieren medios de comunicación masivos para lucrar, para generar ganancias, sino que para generar climas de opinión favorables a sus intereses, favorables a la defensa del statu quo. Ese es un gran enemigo, por lo tanto, de los sistemas democráticos que nosotros anhelamos y un gran enemigo de los derechos humanos. ¿Por qué?
porque justamente las personas votan sobre la base de la información que tienen. Y la información que tienen es aquella aquí, aquellos que están dispuestos a todo por preservar sus intereses y sus privilegios y a defender el statu quo, le entregan. En consecuencia, el voto, que se dice conceptualmente que tiene que ser libre e informado, no es ni libre ni informado. ¿Y cuál es la gravedad concreta y práctica? Es que todos los gobiernos de ultraderecha han llegado por la vía electoral, tanto en Europa como en América Latina. En Brasil, con Bolsonaro llegaron por la vía electoral. Y hoy día, al otro lado de la cordillera, Milei también. Entonces, es un tema que nos debe ocupar como defensora de los derechos humanos, no solamente a nivel local, sino que también a nivel global. Y por eso que la Plataforma Internacional por los Derechos Humanos, este será un tema relevante. Es preocupación en consecuencia promover sistemas democráticos verdaderos y genuinos, no las democracias formales que tenemos. Y en segundo lugar, la plataforma lo que promueve es una articulación y una coordinación. La Plataforma Internacional por los Derechos Humanos no es una organización nueva, es una instancia de articulación y de coordinación de quienes tenemos propósitos comunes, tenemos preocupaciones comunes y tenemos amenazas comunes. Y sin lugar a dudas que el neofascismo y la ultraderecha en el mundo avanzan inexorablemente. Y lo que nosotros no queremos es que la historia se repita. Porque tal como lo dijo un famoso filósofo, cuando la historia se repite, primero se repite como tragedia y luego como comedia. Y lo que no queremos es justamente eso, ser una instancia de formación de los pueblos, de entregar elementos que permitan que ellos se puedan defender con mayor fuerza, con mayor entereza de este lobo con piel de oveja y sepan el verdadero significado que tiene para la dignidad de los pueblos y para la realización de la dignidad humana, el que gobiernos de esta naturaleza, movimientos y partidos políticos lleguen al poder para los efectos de garantizar estos derechos humanos. Son en sí mismos regresivos para los derechos humanos. Y en consecuencia tenemos la obligación de hacer algo para impedir que esta ofensiva se consolide. Nosotros, sin ir más lejos como país, Chile, este fin de semana, mañana y pasado, tenemos que ir a votar en elecciones municipales de gobernadores, de core, de concejales, de alcaldes, de alcaldesas. Es muy relevante esta elección, porque se dice además, desde el punto de vista de la historia electoral de nuestro país, que quien gana estas elecciones son los futuros ganadores de la elección presidencial. Y sabemos el trabajo que ha hecho la ultraderecha en nuestro país, Chile. Y tenemos la experiencia de lo que hizo la ultraderecha en Brasil, y tenemos la experiencia de lo que hizo la ultraderecha en Argentina. Y entonces, ¿cómo no va a ser obligatorio? ¿Cómo no va a ser un deber moral para nosotros que hemos defendido desde siempre los derechos humanos, desde las épocas más oscuras, evitar que la tragedia se repita? Por eso que nos interesa promover nuestra plataforma, por eso nos interesa que se conozca esta plataforma, porque esta plataforma tiene que crecer, porque esta plataforma tiene que estar integrada por muchos y muchas organizaciones de todo el mundo, porque los derechos humanos es un valor común que debiera ser un eje central respecto de los pivotes de aquella democracia que anhelamos para nuestros pueblos, que garantice su libre determinación y su autodeterminación. Ese es el sentido de esta plataforma. Estamos y nacimos ante un escenario complejo,
oscuro, negativo. Pero quiero decirles que siempre al final del túnel hay una luz. Y hoy día, con mucha alegría, con mucha satisfacción, queremos decir que hace 48 horas atrás se ha consolidado una asociación a nivel mundial distinta, diferente, que nos da la esperanza de un mundo mejor, la esperanza de un orden mundial más justo, más inclusivo, donde la cooperación y la hermandad entre los pueblos sea el eje central de su accionar. Que termine definitivamente con este mundo unipolar, donde Estados Unidos se siente el amo del mundo y donde puede hacer en cualquier territorio del planeta lo que se le plazca, según sus egoístas y pequeños intereses. Ha surgido una nueva asociación de países llamado BRICS, que se consolida, que ya nació hace algún tiempo atrás, pero que hace 48 horas atrás, en una cumbre que realizaron en Rusia, nuevos países se incorporaron y se consolida esta nueva asociación con vista a poner definitivamente término a este mundo unipolar, a terminar con la sumisión ante los dictados del Fondo Monetario Internacional que han sufrido los pueblos durante años y del Banco Mundial, y a enterrar definitivamente la tesis de Francis Fukuyama, que pronosticó el fin de la historia y que hacía del capitalismo, ¿no es cierto?, una vuelta sin retorno. Este conjunto de países que iniciaron hace algún tiempo atrás ya, estos 5 países, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, por eso que se llama BRICS, hace 48 horas se ha consolidado. Nuevos países se incorporaron como países miembros: Egipto, Etiopía, Irán, Emiratos Árabes Unidos. Arabia Saudita participó de las reuniones y otros tantos países participaron como invitados en la perspectiva de ser incorporados como miembros permanentes. 36 países es el horizonte más próximo de esta nueva asociación mundial que promueve justamente un orden a nivel global distinto del que conocemos. Y por eso que estamos tan contentos, porque además si uno lee la declaración, muchos de los puntos más significativos de los acuerdos tomados tienen que ver justamente, y lo digo modestamente, con nuestra plataforma y sus propósitos. Porque no solamente promueve un orden mundial más justo, más inclusivo y más integrativo, sino que además en la declaración, fíjense, y leo textual, los representantes de la asociación notaron el surgimiento de nuevos centros de poder, toma de decisiones políticas y crecimiento económico que pueden sentar las bases de un orden mundial multipolar, más justo, democrático y equilibrado. Además, en su declaración, los países del BRICS, fíjense ustedes, reafirmaron su compromiso con la reforma integral de la ONU, de Naciones Unidas, al reconocer la declaración de Johannesburgo de 2023, dice: reiteramos nuestro apoyo a la reforma integral de Naciones Unidas, incluido el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, para reforzar su democratización y eficacia, así como ampliar la presencia de los países en desarrollo en todas las categorías de membresía en el Consejo para responder a los desafíos globales urgentes. ¿Cómo no vamos a estar contentos si, fíjense ustedes, que esta plataforma humilde, que quiere hacer una modesta contribución
En esa dirección hoy día se encuentra con que una nueva asociación de países promueve lo que nosotros estamos promoviendo. Por lo tanto, nosotros nos sentimos identificados con esos propósitos. Y por supuesto, colaboraremos en esa dirección de acuerdo a nuestras capacidades y nuestras posibilidades. Esta nueva asociación mundial, fíjese usted, dice que los líderes reconocieron el papel importante para eliminar los riesgos y resolver problemas de la economía global y reafirmaron su compromiso con la profundización de la cooperación en este ámbito y con el trabajo en una recuperación económica duradera, sostenible, equilibrada e inclusiva. Y los países además apoyaron la creación de una plataforma de inversión, y esto es muy significativo, para impulsar el flujo de inversión en el sur global. Saludamos, dice la declaración, la iniciativa de crear una nueva plataforma de inversiones que permita utilizar de manera más eficaz la infraestructura institucional existente del nuevo Banco de Desarrollo del BRICS para aumentar el flujo de inversiones en los países y los mecanismos del sur global. ¿Cómo no nos vamos a sentir identificados cuando además en la declaración de estos países de hace 48 horas, aparte de promover este mismo propósito que nosotros venimos promoviendo, que es la reforma de Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad y todo el sistema de protección de los derechos humanos, es que se pronuncia definitivamente en forma categórica y en contra respecto de las sanciones ilegales que Estados Unidos ha adoptado en contra de países como Cuba o como Venezuela. Las famosas medidas coercitivas unilaterales, que son constitutivas de crímenes internacionales y que el Alto Comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos, a través de su relatoría que fue creado por el sistema hace algunos años atrás, ha venido condenando estas sanciones, estas medidas coercitivas unilaterales, porque atentan contra los derechos humanos de la población, impidiendo el ejercicio de derechos humanos tan básicos como a la alimentación, a la salud, a la vivienda. Así lo han establecido las propias resoluciones de esta relatoría sobre medidas coercitivas unilaterales, que se han aplicado con tanta crueldad desde años en contra de Cuba y que se han aplicado además hace no tantos, pero muchísimos también años en contra de Venezuela. ¿Y por qué? Porque simplemente Estados Unidos impone su poder arbitrariamente e impide la posibilidad de comerciar y de ejercer, en definitiva, el derecho de libre determinación y autodeterminación a estos pueblos soberanos como son Cuba y Venezuela. Y que desde la perspectiva de los derechos humanos, y eso es lo que me interesa recalcar, son crímenes internacionales, respecto al cual, déjenme decirle algo, la Asamblea General de Naciones Unidas desde hace años que viene pronunciándose y condenando estas prácticas ilegales de Estados Unidos por una amplia mayoría dentro del seno de la Asamblea General de Naciones Unidas. En el día 29 y 30 de octubre va a ser votada la resolución respecto de Cuba, como todos los años ocurre en la Asamblea General de Naciones Unidas. 29 y 30 de octubre. Y lo que se espera, nuevamente, una amplia mayoría de países de la comunidad internacional que condena por constituir, reitero, crímenes internacionales, las medidas coercitivas unilaterales, lo que nosotros hemos conocido coloquialmente como el bloqueo, ¿no es cierto? El bloqueo a Cuba. Son crímenes internacionales, inaceptables, pero que además allí se demuestra la necesidad de la reforma de Naciones Unidas, ¿no es cierto? Porque ¿qué se ha sacado con que todos los años la Asamblea General de Naciones Unidas se pronuncie condenando la aplicación de estas medidas
si estas medidas finalmente se siguen aplicando por parte de Estados Unidos impúdica y descaradamente, necesitamos, en consecuencia, una reforma que permita eficacia y dar protección a los derechos humanos de los pueblos que son violentados con políticas como las que estoy reseñando. Porque así como Naciones Unidas ha sido incapaz de parar el genocidio en Gaza, de parar la barbarie, también tenemos que decir que las medidas coercitivas unilaterales, cuando decimos que son crímenes internacionales, son crímenes contra la humanidad, establecido en el artículo 7 del Estatuto de Roma. Porque en lo que se traduce en estas medidas coercitivas es la imposibilidad de ejercer, repito, derechos tan fundamentales de un pueblo entero, alimentarse, a la salud, a la vivienda, que son inaceptables, para la comunidad internacional. Entonces necesitamos una reforma de verdad y no meramente formal. Y por eso que celebramos la creación de esta nueva asociación de países, porque desde el punto de vista de los propósitos nos sentimos plenamente identificados. En esta misma declaración, sepan ustedes, a propósito de lo que estamos hablando, por supuesto, condenan la agresión en Gaza y promueven decididamente la incorporación de Palestina a Naciones Unidas. ¿Cómo no va a ser relevante? ¿Cómo no va a ser relevante el que se promueva justamente un nuevo orden mundial donde se reconozca a pueblos que han sido sojuzgados, esquilmados, exterminados, con la anuencia no solamente de un gobierno sionista, sino que además el consentimiento de la principal potencia del mundo, que es Estados Unidos? Eso es impresentable desde la perspectiva de los principios y propósitos que hicieron crear y fundar la Organización de Naciones Unidas el año 1945. Y por supuesto también promueve esta declaración el término del conflicto entre Ucrania y Rusia y promueve las propuestas nacionales de mediación en el conflicto ucraniano. Y por lo tanto, es un ánimo que a nosotros nos sentimos plenamente identificados. ¿Por qué? Porque esta es una iniciativa que promueve la paz como un elemento central y necesario y condición básica para el desarrollo de los pueblos. Y por eso es que es tan relevante e importante esta nueva asociación de países. Y por supuesto, consecuente con lo anterior, con la promoción de la paz como un objetivo central de la nueva asociación de países y de este nuevo orden mundial que se promueve, es precisamente promover el desarme de los países y particularmente de las grandes potencias. ¿Cómo no sentirnos identificados? ¿Cómo no aplaudir esta iniciativa? ¿Y cómo no sentirnos partícipes y por lo tanto llamados y convocados a participar activamente de esta nueva iniciativa? Cuando en definitiva es la esperanza que hoy día tenemos en el horizonte más cercano que puede permitir, repito, romper con la unipolaridad, poner freno a la ofensiva neofascista en el mundo y hacer posible democracias en el planeta que tengan como eje rector el respeto y garantía de los derechos humanos. Ese es el desafío principal que tiene la Plataforma Internacional por los Derechos Humanos y que, por supuesto, llamamos a difundir estos propósitos, llamamos a promover su finalidad
y al mismo tiempo llamamos a incorporarse a nuevas organizaciones en el mundo que se sientan identificados con estos nobles propósitos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Sí, ha sido un gusto escucharle y dejo el micrófono abierto, ¿cierto? Para quienes quieran participar, conversar, preguntar a don Carlos Margota. Adelante. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, muy bien, Matías. Adelante. Hola, sí. Bueno, buenas tardes. Soy Matías Fernández. Estoy en la pasantía de la Comisión Chilena de Derechos Humanos acá en Chile. Quería hacerle una consulta, profesor Carlos, respecto a cómo podemos combatir un poco la desinformación respecto a cómo se maneja la democracia, llevándolo a este caso en Chile de estos días en que se van a realizar votaciones. Eh, para estar al tanto, se va a votar por alcalde, concejales, concejales regionales y gobernador. Son 4 candidaturas que se van a votar con casi 200 tipos de candidatos, juntando todas las candidaturas. Y me produce inquietud el hecho de que uno solo se entera por ciertos candidatos por la publicidad que ellos mismos hacen, el financiamiento. Pero como una persona que no está en esta reunión, no está informada a nivel académico, puede combatir esta desinformación, cómo puede acceder a más recursos para saber cómo aplicar su derecho a voto de una forma más democrática y consciente. Bueno, ese es justamente un gran desafío, Matías, y es vital entenderlo como estratégico y como principal. Yo en esto quiero hacer una crítica fraterna, pero muy firme, respecto a los partidos políticos en general, que tienen que ver con el mundo progresista. Yo diría que no han aquilatado con fuerza, con la debida fuerza, ¿no es cierto?, la importancia que tiene para la democracia que anhelamos, el, eh, el rol estratégico que tienen los medios de comunicación y su influencia en la decisión que adoptan cada uno de los ciudadanos. Yo quiero recordar lo que ya señalé. Todos los gobiernos neofascistas de ultraderecha en Europa y en nuestra América han llegado por la vía electoral. No ha sido sobre la base de golpes de Estado o golpes de fuerza. Todo por la vía electoral. Y probablemente lo que se está cimentando es precisamente un gobierno de derecha que conviva con la ultraderecha próximamente en nuestro país. Entonces, lo primero, Matías, a mi juicio, que tenemos la obligación como institución de derechos humanos, como organización de derechos humanos que formamos parte de esta plataforma, es poner en el centro de nuestras preocupaciones dentro del debate político este tema crucial. Porque si no lo ponemos como tema crucial, obviamente no vamos a poder enfrentarlo y vamos a seguir siendo como la orquesta del Titanic, donde nos creemos el cuento de que estamos en un juego electoral libre y democrático, en circunstancias que no estamos en igualdad de condiciones. Tú lo dijiste muy bien, Matías. Muchas veces gana el candidato que tiene más dinero. El que tiene más dinero llega a más lugares y por lo tanto tiene una capacidad de convencer sobre la base del subconsciente mucho mayor. De aquel que proviene de una cuna obrera, cuna de trabajadores y que donde los recursos siempre escasean más, o que son partidos políticos más precarios desde el punto de vista económico. No podemos nosotros entrar en esa pelea porque nunca vamos a ganar. Recuerden ustedes que los medios de comunicación hegemónicos han sido grandes enemigos de la democracia en nuestro país. Solo recordaremos
solo a título ejemplar, el rol que jugó el Mercurio y su director Agustín Edward Eastman para evitar que Salvador Allende asumiera el poder, el gobierno, en el año 70. Y luego complicitándose para su derrocamiento. Y el rol cómplice que jugó durante toda la dictadura, callando a los crímenes y favoreciendo, por supuesto, la imposición a sangre y fuego de un modelo político, institucional, económico y cultural que hasta el día de hoy, en su tronco, nos gobierna. Ellos saben, por lo tanto, el poder que tienen los medios de comunicación en la creación de formación de opinión pública. Y por lo tanto, reitero, lo primero que nosotros tenemos que decir y hacer pedagogía social sobre este tema. Una de las cuestiones que a mí más me alegró, después estoy hablando desde el punto de vista personal, durante el estallido social en Chile, que una de las consignas que más profusamente se levantó con mucha fuerza es, no sé si ustedes la recuerdan, apaga la tele. Apaga la tele. Pero es que era de una verdad inconmensurable. Y es una verdad que no se ha modificado hasta el día de hoy. Entonces, lo primero, hacer conciencia del problema. Tenemos que tener un diagnóstico común como pueblo respecto a la necesidad de avanzar en la dirección de generar un ecosistema de medios que sea pluralista. Tenemos que avanzar, ¿no es cierto?, hacia una ley que justamente de medios que permita garantizar esa pluralidad. Tenemos que avanzar hacia la creación de una institucionalidad que defienda a los ciudadanos respecto a la información sesgada, tergiversada u omitida por parte de los medios de comunicación, que manejan a su amaño las conciencias de los integrantes de todo y cada uno de quienes conforman la comunidad llamada Chile y la comunidad llamada Argentina y la comunidad llamada Brasil, Perú, Ecuador, etc. Es que ellos nos manejan o intentan manejarnos. Y es un poder inconmensurable. Y por eso que tenemos que hacer claridad cuando decimos hay un derecho fundamental que se dice que el voto tiene que ser libre, secreto e informado. Bueno, en Chile no se cumple. Y por eso que nosotros impugnamos esta democracia, porque mientras no tengamos libertad de expresión real, no podemos hablar de democracia. Y por lo tanto tenemos que desterrar también dentro de nuestro léxico, dentro de nuestro lenguaje cotidiano, hablar de nuestra democracia, la democracia que tenemos. Incluso partidos, yo diría, de izquierda, que siguen hablando de nuestra democracia. Conceptualmente es un error garrafal, porque la democracia de la perspectiva de los derechos humanos tiene ciertos requisitos, ciertos presupuestos, que en el caso de Chile no se cumplen. Porque no hay libertad de expresión, no lo decimos nosotros, lo dijo el sistema interamericano a través de su relator, que estuvo en Chile, y no tenemos una constitución democrática. ¿Cómo podemos hablar de democracia? ¿Cómo podemos hablar de que tenemos que cuidar la democracia? Si es una democracia, una transición a la democracia que no ha terminado. Es una transición a la democracia que no ha terminado. Y mientras no resolvamos y mientras no removamos estos dos grandes obstáculos, libertad de expresión, medios de comunicación plurales, y una constitución elaborada por todo y todo, es imposible. Es una ofensa conceptual hablar de democracia. Entonces, primero tenemos que hacer esta pedagogía, incluso a quienes nos representan, incluso a los partidos políticos que promueven, ¿no es cierto?, la democracia y los derechos humanos como su principal, como sus principales promotores. Tenemos que hacer claridad respecto a estas cuestiones que son fundamentales.
Solo recordaré que incluso en plena dictadura, quienes apoyaban a Pinochet hablaban de democracia. La democracia protegía, ¿se acuerdan ustedes? Pero era democracia finalmente. Y al final se fue instalando la idea de la democracia como una imposición que se hizo, por cierto, a través de la gran colaboración que prestaron los medios de comunicación. Entonces, tenemos que tener claro que lo que nosotros hemos ganado en estos 34 años son los gobiernos, pero no el poder. El poder sigue concentrado en los grupos económicos que además son los dueños de los medios de comunicación hegemónicos y masivos. Y por supuesto, tienen de gran aliado todavía, ¿no es cierto?, el poder militar y policial. ¿Por qué? Porque hubo unas grandes garantías de no repetición que aconseja a la comunidad internacional, los estados postdictatoriales, que es la reforma profunda a las Fuerzas Armadas y de orden. Nunca en Chile se ha hecho. Entonces, conceptualmente tenemos que hacer una pedagogía, en primer lugar, Matías. De lo contrario, partimos de supuestos falsos. No podemos aceptar que se nos diga que mañana será una justa electoral democrática, porque eso es total y completamente falso, que solo alienta legítimamente las vías no institucionales de rebelión contra el sistema. En consecuencia, tenemos que ser responsables. Y los principales responsables, reitero, con un llamado fraternal, es precisamente a los partidos políticos, que se supone que son los principales promotores de una democracia verdadera y de la garantía de los derechos humanos. A corregir y a enmendar la forma de caracterizar nuestro sistema político y nuestro régimen político. Tenemos que ser más cuidadosos, porque a partir de ellos también les cabe una gran responsabilidad desde el punto de vista pedagógico, porque ellos tienen además mucha tribuna y tienen mucho más poder que nosotros, humildemente, como una institución que, entre otras cosas, no tiene recursos ni del Estado ni de los grupos económicos, por supuesto. Entonces, Matías, es una pregunta, una gran pregunta, pero que merece ser considerada porque precisamente por la importancia que tiene para el devenir democrático al que anhelamos. Muchas gracias, profesor. Solo como último comentario, ¿es deber del Estado, para aclarar mi duda, informar y educar sobre las votaciones, por ejemplo, lo que se refiere usted a la pedagogía política? Por supuesto, y así lo han dicho, y así lo han tomado algunos gobiernos, todos los gobiernos, hacen campañas promoviendo el voto, pero sobre la base, repito, de bases que son falsas, que son equívocas, que confunden, porque llaman a votar y dicen dónde tienen que votar y señalan la importancia que tiene el voto. Pero la gente no llega en igualdad de condiciones, los candidatos no llegan en igualdad de condiciones, no es una justa igualitaria. Se reproduce la desigualdad en todos los planos que tenemos como sociedad. Y en consecuencia es el primer deber pedagógico que tienen los líderes de opinión, los líderes políticos, los líderes en el mundo de la cultura, de hacer pedagogía sobre un tema tan importante, tan radical y tan relevante para el futuro democrático de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Matías. Le doy la palabra a Mario Villanueva. Adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, saludar la conferencia de Carlos Margota, muy interesante, muy valioso, toda la información que nos entrega sobre la creación de esta plataforma internacional por los derechos humanos. Y valorar, digamos, los contenidos de esta plataforma, principalmente lo que dice relación con declararse antiimperialista,
anticapitalista, pronunciarse claramente contra el resurgimiento del fascismo, por la democracia y esta profundización que se hace también sobre el rol de los medios de comunicación y la falta de libertad de información que existe en nuestro país, en particular en Chile, de donde estoy hablando, digamos, un tema que hemos abordado en otras oportunidades, pero que se avanza nada, por el contrario, diríamos que se retrocede en términos de la falta de libertad de información en nuestro país, el dominio total que tienen, digamos, los grupos económicos, empresariales de los medios de comunicación, con lo cual manejan a la opinión pública y van generando, digamos, contenidos de acuerdo a sus intereses. Yo diría que, refrendando lo planteado, que en Chile tenemos una democracia tutelada de baja calidad. Una democracia tutelada de baja calidad derivada de la dictadura, ya hay que decirlo. Derivada de una constitución y de una institucionalidad creada por Pinochet y por Jaime Guzmán. Hay una frase por ahí, no la tengo a mano, pero de Jaime Guzmán, donde dice que, digamos, hay que crear una constitución que sea tal, digamos, que incluso, digamos, los opositores no puedan siquiera cambiarla. Esto que se ha dado bastante aquí en Chile. Y es una constitución y una institucionalidad que está hecha para preservar el modelo capitalista al cual se hace referencia acá. Este modelo, digamos, hoy día se le llama neoliberal, pero que es el capitalismo en esencia, y que lamentablemente con el retorno a la democracia los gobiernos posteriores no fueron capaces de hacer modificaciones profundas a ese modelo, al punto que ni siquiera cumplieron el plan de gobierno que se habían planteado. Y una democracia que se ha estado debilitando aún más en el último tiempo. Después del estallido, digamos, se ha producido la reversión conservadora, digamos, donde la élite dominante, los grupos empresariales y financieros, digamos, como después de la Revolución Francesa y la caída de Napoleón en 1815, digamos, al volver el absolutismo, retrocede, digamos, y viola todos los derechos, los pocos derechos en los cuales había avanzado la Revolución Francesa: libertad, igualdad, fraternidad, vamos, todo eso se vuelve atrás y la represión es aún más brutal. Bueno, eso lo vivimos también en Chile el 73 y lo estamos viviendo después del estallido. Entonces tenemos este retroceso en nuestra democracia, y porque, bueno, no hay que dejar de tener en cuenta lo que han dicho los clásicos sociólogos, incluso los clásicos del marxismo, que tanto miedo hay a veces de hablar de marxismo en los tiempos presentes, digamos, definían claramente lo que era el Estado. Pues el Estado es una forma de opresión de una clase por otra, decía Lenin, y es un amortiguador de las diferencias de clase, decía Marx. Bueno, eso es lo que tenemos acá, digamos, una institucionalidad, digamos, para mantener el Estado capitalista, el modelo neoliberal, donde se conculcan los derechos humanos, donde se conculcan los derechos fundamentales: salud, educación, pensiones, vivienda. Digamos, bueno, han sido usados todos estos años, digamos, para enriquecimiento de las clases dominantes, de la élite dominante. Veamos lo que pasa con la ISAPRE, veamos con lo que pasa con la AFP, con la educación. Bueno, sería largo hablar de todos esos temas en estos momentos, pero es muy importante que podamos entonces ir generando un gran frente para poder avanzar en la defensa de los derechos humanos y recuperar estos derechos fundamentales que se han ido perdiendo, no solo en nuestro propio país, sino que también a nivel latinoamericano, a nivel mundial. Por eso es valioso la creación de esta plataforma que lleve a la unificación de estas luchas, digamos, porque los peligros que se ciernen sobre nosotros son muy serios, digamos, como ha estado sucediendo en otros países. También, digamos, el peligro que se cierne, digamos, de la llegada del neofascismo, de la llegada de los CAT y de toda esta gente, digamos, es un riesgo muy grande, digamos, para la feble, para esta debilitada democracia que tenemos. Yo, para no extenderme, diría que también valoro enormemente, digamos, lo que señalaba este recordatorio que nos hacía Carlos respecto a lo que acaba de ser el encuentro de los países del BRICS, digamos, recientemente en Kazán, en Rusia,
porque es una esperanza, ¿ah? Y hay que verlo así, digamos, dentro de este mundo tan negro que tenemos, digamos, con tanta violación de derechos humanos, con genocidio en Gaza, en el Medio Oriente, digamos, bueno, la reunión de los BRIC, digamos, es un esperanzador grande en términos de que podamos avanzar a terminar con la dominación imperialista del unilateralismo que se ha impuesto durante todos estos años, y que este multilateralismo que va surgiendo nos permita recuperar nuestros derechos en Chile, pero también en el mundo. Así que termino reiterando mis felicitaciones a Carlos por su conferencia, digamos, y la creación de esta plataforma internacional por los derechos humanos. Muchas gracias, Mario. Si el profesor Carlos Margota me permite, le voy a dar la palabra a Rosely, por favor. ¿Sí? Muchas gracias. Primero, me gustaría mucho felicitar por esta conferencia y por esta iniciativa también de ustedes, Jorge. Y bueno, yo soy Rosely, soy brasileña por mi acento, ustedes ya perciben. Y Carlos, Carlos Margota, quando me comentou sobre essa plataforma, encontrei muito interessante essa iniciativa, porque muitas vezes estamos lutando cada um a partir de nosso território, não? E como bem dijo Carlos, as ameaças são comuns, não só em Chile, Brasil, o continente latino-americano, pero Europa e todos os demais. E então, para mim, sou colaboradora também da Comissão Chilena de Direitos Humanos. Para mim é um honor participar e escutar também de Carlos toda essa sua explanação. E queria só comentar um pouquinho de uma experiência que tive agora, essa semana. Eu tive a grata satisfação de ser invitada por uma comunidade afrodescendente de Colômbia para ir a esta COP, né, 16, que está ocorrendo em Cali, Colômbia, que é sobre a cumbre das partes que compõe o convênio sobre a diversidade biológica, né? É um convênio que tem mais de 196 países han ratificado esse convênio. E para mim foi muito interessante, especialmente em las assembleias, verificar que como o continente africano tem se mostrado. Os países do continente africano, todos estão votando em blocos, todos estão fazendo suas aprovações, estão fazendo seus rechaços em blocos. Aí me quedei pensando, uma organização ímpar, que não vi em América Latina, não vi em Europa, não vi em outros, todos votam em bloco, propõem em bloco, porque são países que já sofreram muitas violações, países como o Congo têm se mostrado assim, com muitas demandas, países que sofreram violações, genocídios. Então, creio que temos eu salgo de acá, de Cali, com esse aprendizado, não? Que solamente unidos, solamente em prol de uma causa mais grande é que vamos avançar. Cada um em separado, não. Então, para mim, verificar em loco como os países do continente africano estão se portando, e muitas coisas, incluso acá está o Banco Mundial, vários empresários, porque também estão interessados na questão da sociodiversidade, da questão biológica, e verificar que muitas coisas não vão ser aprovadas porque os países africanos não vão deixar, porque necessitam desse voto, e esse voto é muito importante. Então, eu salgo de cá e, assim, mais uma vez, felicito a Carlos Margota e a vocês que estão promovendo este encontro. Muchas gracias. Ahora, Carmen Pinto me acaba de pedir la palabra. Adelante, Carmen. Hola, buenas tardes. Gracias por esta conferencia y por haberlo organizado. Mira, yo quisiera llamar la atención porque es verdad, tenemos por un lado todas las comunicaciones hegemónicas que no nos permiten ver la realidad muchas veces, pero también por otro lado tenemos las nuevas plataformas, las redes sociales que se utilizan hoy día,
que son una falsa democracia y una falsa libertad donde cualquiera comunica cualquier cosa, no hay nadie verifica la fuente, cualquiera denota a quien se le ocurra. Y yo creo que también va a haber que ir buscando camino para normar, para reglamentar en cada país, porque no puede ser que estemos librados a esta cosa, a esta vorágine que es bastante peligrosa. Hay una anomia de un abandono primero de las organizaciones sociales, empezando por los partidos políticos, a mantener vivo el debate, a conversaciones, a mirarse a las caras para poder hablar de tantos temas que son tan importantes y que no sea todo que los que nos caiga de todo este avasallamiento que tenemos de las comunicaciones. Bueno, si me permite, Jorge, para efecto de no cansar a nuestra paciente audiencia que ha tenido la grandeza de escucharnos, yo quiero valorar también las opiniones que aquí se han entregado, agradecer la importancia que se le da a esta iniciativa. Y junto con reiterar lo que ya hemos dicho en torno a esta gran amenaza que es una realidad en el mundo, que es el avance de la ultraderecha. Fíjense ustedes que solo como dato, y para que vean que esto no es imaginería, no es un capricho en nuestro discurso, no es antojadizo. Hace pocos días atrás, John Kelly, que fue el jefe de gabinete de Donald Trump, lo denunció ante la opinión pública, diciendo que Trump había dicho en reiteradas oportunidades que valoraba a Hitler porque había hecho cosas buenas y que ojalá el ejército norteamericano tuviera generales como los tuvo Hitler. Bueno, es el referente que tiene la ultraderecha en el mundo, del cual Chile no se escapa, nuestra derecha y ultraderecha criolla. A mí me parece tremendamente grave que además un tema tan relevante y de tanta actualidad en nuestros países como es la migración, Trump hace pocos días atrás calificó de basura a la migración, de basura, y lo dijo en un acto público. Entonces son cuestiones muy serias y muy graves de las cuales estamos hablando y respecto al cual no podemos permanecer indiferentes, porque atentan justamente contra la memoria de nuestros países, de nuestros pueblos, pero además con los legítimos anhelos que tenemos, del tipo de sociedad que queremos construir. Quiero agregar también que efectivamente, cuando nosotros hablamos de medios de comunicación, también hablamos de las redes sociales, porque las redes sociales también son plataformas de comunicación. Y yo no olvido que justamente a propósito de Donald Trump y la primera elección, recuerdan ustedes a Cambridge Analytica. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, allí era un laboratorio que permitía, ¿no es cierto?, bombardear de bots a los votantes norteamericanos, le hacían llegar información falsa a objeto de preconcebir y predeterminar el voto. O sea, eso fue hecho, de manera que quienes dicen equívocamente también que las redes sociales son democráticas, eso es falso, de falsedad absoluta. Y también tenemos que dar esa discusión. Es cierto que en el mundo progresista se dice, tenemos que ocupar las redes sociales porque tenemos que dar también esa pelea. Sí, tenemos que dar también esa pelea, pero ojo, que quienes manejan las redes sociales a través del poder que da el dinero, no somos nosotros. Steve Bannon, un reconocido fascista y principal asesor de la campaña de Donald Trump
en la primera elección cuando salió elegido, fue el artífice del manejo y control de las redes sociales en la campaña de Trump y que salió victorioso. Elon Musk, dueño de Twitter, uno de los principales financistas de Donald Trump. Y esta fórmula de Trump ha sido copiada por todos los movimientos y partidos de la ultraderecha en Europa y, por cierto, en nuestra América. Entonces no podemos seguir siendo ingenuos. No podemos seguir siendo inocentes y creer que en nuestros países, primero que nada, tenemos democracia y, en segundo lugar, que nuestras elecciones son plenamente democráticas en el sentido de que se ejercita el voto de forma libre e informada. Eso es falso y de una ingenuidad que nosotros no nos podemos permitir y que nosotros tenemos que hacer nuestra contribución a hacer pedagogía, a formar dentro de nuestras esferas de influencia a la gente y entregarle estos insumos que son tan relevantes al momento de que tomen una definición frente a lo político, no solamente frente a elecciones, sino que frente a lo político. Entonces son desafíos enormes. Es una pelea entre David y Goliat. Pero eso no debe desanimarnos, porque ¿acaso nosotros en nuestra vida y en la historia de nuestro pueblo no ha sido siempre una pelea entre David y Goliat? Es nuestro sino, pero también creemos que como tenemos la razón, finalmente abriremos paso a la victoria de nuestros principios, de nuestras convicciones y de la defensa de los derechos humanos, que se conviertan no solamente como una esperanza, sino una realidad. Porque los pueblos nos han enseñado además que solo a través de la lucha, la organización, la conciencia, se avanza. Y esa experiencia tenemos que nosotros considerarla en todo momento, incluso en los momentos más oscuros como los que hoy vive hoy día la humanidad. Pero que esta iniciativa de los BRICS, esta nueva iniciativa de la Asociación de Países, bueno, nos brinda una fundada esperanza razonable de que hay un camino, para vencer esta hegemonía que tanto mal le ha hecho a los pueblos. David Peralta está levantando la mano, Jorge. Sí, démosle la palabra a David. Ya. Buenas tardes, buenas noches, ya, queridas compañeras, compañeros. Yo me felicito de haber escuchado a Carlos. Realmente una conferencia que deja claridad sobre muchos temas y nos deja una esperanza. Yo quiero agradecer la conferencia y felicitar esta coordinación, pero quiero entregar un elemento, compañeras, compañeros, en relación a este gran desafío, creo que el desafío más grande, que es la información. Pero tenemos que acordarnos que siempre los medios de comunicación han estado en manos de los dueños del país, de la gran empresa, del capitalismo. Siempre ha sido en Chile así, y tenemos que recordar que logramos en una oportunidad un gobierno con un programa popular. Y eso se logró con la información, con la comunicación, con la organización micro en los sindicatos, en la universidad, en los colegios, en las poblaciones, en los centros de madres, en los barrios. Yo creo que por allí tiene que plantearse de nuevo esto, avanzar hacia la organización social en el territorio, que siento que ha sido abandonado, y se toman las decisiones a nivel superestructural por las cúpulas. Es lo que hemos estado viendo en muchos años. Yo quería traer ese recuerdo, yo lo viví durante muchos años, me tocó vivir previo al gobierno popular, la tremenda organización social que había allí, la coordinación que hubo para levantar un proyecto popular
que se logró masificar en el poblador, en el trabajador, gracias a la información y la organización en el territorio. El gran desafío, por supuesto, va a seguir siendo la comunicación y lograr informar, llevar la información, porque los medios hoy día de información son medios de desinformación, y eso aquí se ha dicho repetidamente, y es lo que nosotros confirmamos todos los días. Jamás vamos a poder lograr un gobierno comunal o un gobierno del país si solo pensamos en una campaña electoral. La campaña nunca la vamos a superar por los medios a la derecha. La derecha tiene mucho más recursos. Y si basamos en un buen trabajo de campaña, eso no va a ser posible. Y se ha demostrado. La forma es hacer un trabajo de organización detallista, minúsculo, en cada territorio, y tenemos la experiencia, muchos los que vivimos el periodo de tremenda participación de los años 60 y que se logró el gobierno popular con el compañero Salvador Allende. Así es que yo quería agregar ese elemento, no solamente el control de los medios, sino que también el trabajar con la información y con la comunicación. Eso, compañero. Ok. Terminamos, Jorge, entonces. Yo me permito, bueno, agradecer nuevamente a Jorge Radamal, a la Fundación Falla, agradecerle infinitamente a ustedes la paciencia que han tenido por escuchar durante tanto rato, pero nos parecía que era importante que ustedes contaran con la información respecto de esta instancia, no solamente constatar el panorama oscuro que hemos tenido, sino que también tener claridad de que hay una luz al final del túnel, y creo que las nuevas decisiones que se han ido tomando a nivel mundial por parte de países muy relevantes, que por lo demás concentran, se me olvidó decirle un dato, estos países que se han asociado concentran el 40% de la economía mundial, de manera que no es una iniciativa marginal, es muy importante y relevante, de manera que tenemos que prestarle atención. Y creo que la plataforma, sus desafíos serán seguir creciendo, llegar a otros continentes como África, Asia, porque es muy importante y muy relevante esta defensa que tenemos que hacer los derechos humanos, entendiendo que los derechos humanos no como un mero reconocimiento formal, sino que además como una realización plena de la dignidad humana a través del pleno ejercicio y garantía de los derechos humanos. Ese es el concepto y doctrina que nosotros promovemos como un eje rector de todos los pueblos sin distinción alguna, de todos los continentes. Por eso que esta plataforma pretende tener un alcance global. Ya tenemos una organización africana, representante del pueblo saharaui, que lucha contra el Reino de Marruecos, y que goza de una amplia acogida en nuestro país, y todos los gobiernos desde el año 1990 a la fecha han sido ampliamente recibidos en el Reino de Marruecos, ¿no es cierto?, por sus gobernantes, en circunstancias que tenemos un pueblo saharaui sojuzgado, explotado y marginado, ¿no es cierto?, vilmente. Bueno, y decirles que nosotros como plataforma no solamente seguiremos emitiendo declaraciones públicas de apoyo a las organizaciones de cada uno de los países que forman parte de esta plataforma. Ya lo hemos hecho respecto de Palestina en 3 oportunidades, lo hemos hecho respecto de Argentina, denunciando lo que está ocurriendo allí con el gobierno Milei, que es la expresión clara del avance del neofascismo, ¿no es cierto?, los sectores más ultraliberales en lo económico, donde la misoginia, la homofobia y el retroceso en materia de derechos humanos es feroz, donde nos hemos pronunciado respecto a lo ocurrido en Ecuador, en torno al secuestro del vicepresidente, ¿no es cierto?, desde la Embajada de México en dicho país, donde nos hemos pronunciado respecto de Perú y la dictadura del Dina Boluarte, que también goza de amplio
respaldo diplomático en nuestro país, cuestión bastante cuestionable, en circunstancias que tienen al presidente constitucional encarcelado, Pedro Castillo, donde también nos hemos pronunciado como plataforma en contra de el referente de muchos movimientos de ultraderecha en nuestra América, como es Bukele, y donde a través de nuestra declaración hemos hecho presente con mucho detalle y con la colaboración de la organización salvadoreña que forma parte de la plataforma, la violación de los derechos humanos que son objeto de los salvadoreños en forma masiva y que se desconoce total y completamente en los países de nuestro continente. Y sin embargo, se promueve, particularmente a través de los medios de comunicación, volvemos al mismo problema, ¿no es cierto?, como Bukele el gran referente que pudiera ser la solución para nuestros problemas. Bueno, gran error, porque sería un grave retroceso si tuviéramos un Bukele en nuestro país o en cualquier país de nuestro continente. En fin, no hemos pronunciado sobre lo que pasa, en fin, en Brasil, etc. Hemos estado allí presentes, pero tenemos que avanzar. Y avanzar significa avanzar en los dos propósitos, no solamente articulación y coordinación y colaboración mutua y pronunciamiento efectivo respecto de problemas que van ocurriendo a nivel de los países, de las organizaciones que forman parte de nuestra plataforma, sino que además dar un paso y un salto cualitativo en la dirección de contribuir a generar y a promover reformas profundas al sistema de Naciones Unidas y al sistema de protección internacional de los derechos humanos para convertirlo en un sistema eficaz, legítimo y que permita cumplir con sus fines y propósitos para los cuales fue creado, que es defender a los ciudadanos frente a los abusos del Estado. Hoy día, esa ineficacia y esa falta de operatividad se está viendo, como digo, en muchas situaciones gravísimas. El caso más relevante, por supuesto, es Gaza, donde el genocidio continúa día a día y no es transmitida, ¿no es cierto?, por los medios de comunicación como cápsulas, ya normalizando la barbarie. Y por cierto, también con hechos que la prensa hegemónica en nuestros países oculta, como es las condenas permanentes que hace la Asamblea General de Naciones Unidas respecto a las medidas coercitivas unilaterales que ejerce e implementa Estados Unidos en contra del pueblo cubano y en contra del pueblo venezolano, vulnerando derechos humanos fundamentales. Esas son las cuestiones y esos son los desafíos. Son grandes desafíos, pero estamos convencidos que son tremendamente necesarios asumirlos y llevarlos a cabo con una amplitud y con una unidad y una articulación que hoy día estamos promoviendo desde la Plataforma Internacional por los Derechos Humanos. Así que muchas gracias nuevamente por su paciencia y agradecido de que hayan conocido lo que es la proyección de esta nueva instancia de articulación y coordinación a nivel internacional. Muchas gracias y muchas gracias, Jorge Retamal. Bueno, muchas gracias, Carlos, por su conferencia que, por supuesto, representa totalmente la opinión de Falla, la cual está alineada con los derechos humanos. La Fundación Falla está alineada con los estudios históricos, filosóficos del pensamiento latinoamericano, como también de la lucha por los derechos humanos en nuestro continente. Así que le agradezco a Carlos por su participación, también a todos los asistentes, y permítanme también agradecer a nuestros patrocinadores y colaboradores, a la Universidad de La Habana, Cuba, a través del historiador Sergio Guerra Vilaboy, también a la Universidad José Martí de Latinoamérica, sede Mérida, en México, a través también del historiador Carlos Bojorquez Ursáiz. También agradezco a la Universidad de Panamá, a través del historiador Zenén Aguilar, ¿cierto? Y a la Universidad Nacional Andrés Bello, Chile, la sede de Concepción, a través del profesor Eliseo Lara Órdenes. Estas universidades han patrocinado, ¿cierto?, toda la labor de la Fundación Falla,
en cuanto a las conferencias que nosotros estamos dando. Esta es la 4ª conferencia y el próximo mes se viene la 5ª conferencia. También les invito a ingresar a la página web de la Plataforma Internacional por los Derechos Humanos, que quedó escrita en el chat, y también a nuestra página web, fundacionfalla.cl, para que asistan a nuestras próximas conferencias, eventos. También tenemos proyectados unos diplomados para el próximo año, núcleos de investigación y publicaciones. Así que están las invitaciones hechas y los agradecimientos también hechos. Muchas gracias por participar y muchas gracias, Carlos, por esta gran conferencia. Buenas noches.